El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. En lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de la montaña de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces María dijo: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación al que lo teme. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos en un día muy especial. Como decíamos en el principio, estamos celebrando la visitación de María. María va deprisa a donde su prima Isabel para servirla, luego de la encarnación del Hijo de Dios en su seno. Isabel, alegre, siente los grandes misterios obrados en María: ser madre de Dios, su fe en la palabra, su entrega en el servicio y la santificación del precursor Juan, que salta de alegría en su seno. Sentimientos de humildad y gratitud ante la grandeza y bondad de Dios. María, en su Magnificat, como se le conoce, canta y alaba jubilosa al Dios amado. Mi alma glorifica al Señor. Para empezar, quisiera leer un himno que está en la liturgia de las horas, aunque en el texto de la liturgia de las horas en el sentido digital, porque no está en el libro físico, pero también es un canto que ha popularizado nuestro hermano Cesario Gavarain, y dice así de la siguiente manera el himno: y salta el pequeño Juan en el seno de Isabel, duerme en el tuyo Jesús, todos se salvan por él. Cuando el ángel se alejó, María salió al camino. Dios ya estaba entre los hombres, ¿cómo tenerle escondido? Ya la semilla de Dios crecía en su blando seno, y un apóstol no es apóstol si no es también mensajero. Llevaba a Dios en su entraña como una preeucaristía. ¡Ah, qué procesión del Corpus la que se inició aquel día! Y al saludar a su prima, Juan en el seno saltó, que Jesús tenía prisa de empezar su salvación. Desde entonces, quien te mira siente el corazón saltar. Sigue salvando, Señora, a quien te logre encontrar. Bellísimo himno que está, como he dicho, en la liturgia de las horas en el formato digital. Y quisiéramos también en este día mostrar la alegría, porque como decíamos en la monición inicial,
está también entre dos fiestas grandes, y esto anuncia, como dice aquí también, pues la encarnación del Hijo de Dios. Que nosotros también sintamos esa alegría desbordante de gozo. Claro que no es una alegría nada más así al modo del mundo, ¿no? De gritar como locos, de bailar como locos, no, sino que es una alegría espiritual. Fíjense que quisiéramos también hablar un poquito acerca de el misterio. Recuerdan ustedes que hoy que celebramos esta fiesta de la visitación, normalmente en el rezo del Santo Rosario se le llama misterio. Fíjese que cuando uno estudia un poquito de teología como nos lo da la Iglesia, entonces hay una clase que se llama en la liturgia de mistagogia, es decir, el estudio de los misterios. Claro que hay que entender la palabra misterio, que no significa en nuestro ámbito racional, no significa una pared donde uno se choca, porque pues no hay manera de entenderlo. No se trata de eso, sino se trata más bien en el sentido cristiano y católico, se trata de un pozo como sin fondo. Uno puede ir profundizando y profundizando y profundizando, y uno encuentra más cosas, algo así como dicen los naturalistas a la hora de estudiar el mar. Entonces el mar es amplio, el mar es grande, y a pesar de que han encontrado miles de especies de peces, de tantos seres vivos que hay en el mar, pues todavía siguen encontrando en el fondo misterios, vida misteriosa, unos seres tan raros que dice uno, ¿de dónde salió eso? Esos animalitos parece sacado de una película de ciencia ficción, o modernamente hoy, como se tiene conocido hoy, están explorando el espacio. Entonces el espacio es un misterio tan grande, tan vasto, que la gente ha ido, por lo menos hemos sabido de que lo más lejos que ha llegado el hombre es a la luna. Quieren enviar a algunos hombres a Marte, pero se han enviado sondas o han enviado telescopios gigantescos, el Voyager, por ejemplo, ¿no?, a explorar el universo. Y entonces ya sabemos que estamos en un gran sistema, ¿verdad?, de la galaxia, ¿no? Nuestra Vía Láctea, como se lo llama, a la par está Andrómeda, pero estamos también en un cúmulo de miles de galaxias, y eso parece infinito, y ahí siguen explorando y empiezan a encontrar más misterios y más misterios. Algo así también es cuando nosotros hablamos de misterio de fe. Recordemos que estamos, como he dicho, en un misterio, eso le llamamos al misterio en el Santo Rosario. Ahora veamos un aspecto, por ejemplo, de este misterio, que no nos robe la palabra misterio el vocabulario cinematográfico, porque lastimosamente se utiliza mucho el vocabulario cristiano en las películas, y entonces la gente ya no sabe distinguir el concepto que está detrás, o más bien de fondo, de la palabra misterio. Veamos algunos detallitos, porque realmente son detallitos los que podemos ver. Por ejemplo, fíjese que cuando se encarnó el Hijo de Dios en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, es una cosa impresionante, porque es algo tan grande, tan exuberante, porque el mismo Dios que creó el universo, el que creó todo, entró en el seno de una mujer. Pero algo tan grande, uno dice, debería ser magnífico y anunciado a los confines de la tierra, anunciado hasta los confines del universo. Pero no se da cuenta que no es así. No se da cuenta que son unas poquitas gente las que se enteran. María, principalmente, José, unos pastores que estaban por ahí. O sea, ¿cómo es posible? En cambio, cuando hay una cosa, hablando socialmente o humanamente, una cosa grande, llegó el presidente a no sé qué municipio, en todas las cámaras de televisión están por todas partes, hoy con tanta red social, pues ahí aparecen, ¿verdad?, como moscas, aparecen ahí todas las redes sociales y a darle, y una cosa tan sencilla, ¿verdad? Llegó pues un administrador pues de un pueblo nada más. En cambio, esto que trasciende el tiempo,
sin embargo se queda en lo oculto. ¿Por qué? También hay dos cantos que recuerdo de Cesario Gabaray, que hablando de María, dice: en tu casa no hay milagros, es que todo transcurre en la más plena normalidad, y sin embargo es Dios el que está viviendo ahí con José y con María. Es algo tan grande, pero esa grandeza se queda como oculto. Otro, fíjense que la lógica de nuestro mundo, usted se da cuenta que hay gente poderosa, ¿no? Hay gente poderosa, hablemos de los políticos, hablemos de los grandes terratenientes, en este caso el Petén, los finqueros, los que tienen plata, ¿no? Usted se da cuenta que la lógica del mundo es que siempre el pequeñito va a servir al grande, ¿no? Esa es la lógica del mundo. Entonces, quien no tiene trabajo, quien es muy pequeño, entonces ahí está sirviendo. El que tiene plata, pues lo hace por necesidad. Y el grande es servido por el pequeño. Pero ya se dio cuenta usted que aquí pues pasa al revés. Las palabras de Cristo dicen: yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir y a dar mi vida por la salvación de todos. ¿No le parece que es un misterio demasiado grande? Es una cosa tan espectacular como así, que el Dios que creó el universo, usted lo ve hincado frente a Pedro, usted lo ve hincado frente a los demás apóstoles, lavándole los pies, un servicio de esclavos. Y entonces uno se sorprende ante eso, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados así, incluso en la misma iglesia. La misma iglesia nos puede pasar. Por eso es que los papas a veces han movido algunas cosas, aunque sean así muy difíciles de mover. Por ejemplo, el Papa Juan XXIII, él fue un hombre muy humilde, le llamaban el Papa Bueno, quitó muchas cosas que eran así espectaculares en el ámbito del papado, ¿no? Que los zapatos rojos, que el beso en el pie, que no sé cuánto, lo quitó, porque se sentía él pues como que estaban tratando como Dios, ¿no? También otro papa dijo: pues yo soy el siervo de los siervos de Dios. Esa expresión está tratando también de imitar a Jesús, que Él es Dios y sin embargo se puso a servir. Pues no podía menos actuar de esa manera la Santísima Virgen María, que fue elegida por Dios, como dice ella misma, una humilde esclava, y al nomás escuchar que su prima Isabel está encinta, no voy a decir embarazada, porque si buscamos la etimología de la palabra embarazo significa molestia, busque la etimología y a ver qué así significa, sino que voy a decir está encinta, bíblicamente hablando, está esperando, está en estado de esperanza. Entonces cuando el ángel le dice, ella cree y se va inmediatamente. Hay una explicación un poquito torpe, un poquito malintencionada de los que no quieren mucho a la Virgen Santísima, que está tomada precisamente de los evangelios apócrifos, específicamente en el Evangelio apócrifo de Santiago, que supuestamente como María resultó encinta sin tener que ver con un varón, es decir, se metió con otro varón, entonces resulta que ella, para no ser apedreada, entonces se va del pueblo y se va pues a visitar a su prima, como queriendo evadir que la iban a apedrear. Eso es lo que dicen algunos, pero por supuesto que eso no es cierto, sino como decía el himno aquí, ¿no? Y como nosotros también lo vemos ahora, María va a ponerse al servicio de su prima, va a servirle teniendo en cuenta que su prima Isabel es una mujer pues ya grande. O sea que nosotros también, como lo decía en uno de estos días, la lectura continuada de la octava semana del tiempo ordinario en su año par. Entonces la misma cuestión decía también Cristo a Santiago y a Juan: aquel que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos y el último de todos. Pensemos bien eso, porque en la iglesia se nos mete también esa realidad, empezando por el padre. Entonces a veces le pasa eso al padre, se monta en la autoridad, o aquel que tenga un cargo en la iglesia a veces lo utiliza pues para mandar. Aquí el que manda soy yo, y entonces nadie puede pasar sobre esa autoridad.
o los famosos dueños de los días que pasa en todas partes, en todas parroquias. Hay dueños, yo no sé qué tradiciones tienen ustedes acá porque apenas tengo un año, pero seguramente tienen sus tradiciones, no sé, tal vez para el patrón, tal vez para unos días especiales como este, tal vez para Navidad, no lo sé, usted sabe sus tradiciones, pero uno tiene un día ahí y hay aquel que quite ese día, que me lo quite a mí. Entonces uno como que se monta en el poder y uno le sirven a uno, ¿no? No, que nosotros copiemos la imagen de la Virgen Santísima sirviendo a la humanidad. Como decía aquí el himno que hemos proclamado digo, porque es que en realidad lo iba a cantar, pero la música de las estrofas se me van, solo me recordaba del primer verso que lo utilizan como coro Cesario Gavaraí. Entonces a Dios, a Cristo le urgía buscar la salvación. Unos pequeños detalles, hermanos, y terminamos ya con esta homilía de esta fiesta de la visitación de la Virgen María. Unos pequeños detalles nada más. Cosas extrabíblicas, o más bien cosa extrabíblica. No está en la Biblia en dónde era esa montaña de Judea. No está. Y sin embargo nosotros lo conocemos, por supuesto, porque claro que se analiza la cuestión geográfica de dónde nació Cristo, dónde estaba la Virgen Santísima, dónde estaba José. Bueno, y nosotros sabemos que la montaña donde se fue María y donde vivía Isabel estaba algo lejitos, algo así como 3 días de camino. Y la montaña se llamaba, o no sé si todavía se llama, yo imagino que ya no se llama así porque las cosas van cambiando de tiempo en tiempo. Se llama Ain Karim, se llama la montaña. Se llama esa montañita donde estaba Isabel y María Santísima caminaba. En ese tiempo, recordemos que no había supermotos, no había tuk-tuk, no había Hilux, no había Chevrolets, no había nada. Entonces a volar patitas y mucho el burrito, pero sabemos nosotros que aparece un burrito ahí en el tiempo de la Navidad, pero uno sabe que ellos no tenían burrito. ¿Por qué? Eso a veces aparece, sí son, digamos, tal vez añadidos que tal vez el lector pudo poner, pero uno sabe que no había burrito porque a la hora de presentar María y José la ofrenda, cuando van a presentar al niño Jesús en el templo, la ley de Moisés decía que los pobres debían presentar 2 pichones, es decir, que ellos no tenían plata. Y entonces tener un caballo de lujo era cosa de ricos, como hoy la gente tiene como ya he mencionado, sus Hilux, sus carrones, ¿no? Sus grandes carros, sus naves, ¿no? Entonces la Virgen no tenía eso, no tenía ni siquiera digamos el burrito. El burrito es algo así como la gente de mediano, ¿cómo se dice?, estatus social. Ni siquiera eso era. La Virgen era muy pobre. O sea que se va pues a pie. Tal vez le prestan un burrito de esos de repente, porque se da cuenta usted que cuando Cristo entra en Jerusalén, Él presta el burrito, no tenía. Entonces, ¿ven cómo está el misterio ahí? Que a pesar de que es tan grande, sin embargo Él quiere como mendigar. Hay más cosas que podemos escarbar en el misterio, como le digo, porque el misterio precisamente es el misterio, ¿no? Que uno puede escarbar y encontrar nuevas cosas. Que nosotros sigamos también escarbando nuestra fe a través de las fiestas litúrgicas que nos presenta la Iglesia, que recordemos que son sucesos, son hechos que se dieron y por eso los celebramos. Así es que no me queda más que unirme a la Santísima Virgen María en la doxología, es decir, en la alabanza a Dios. Ella cantó la grandeza del Señor porque había hecho obras grandes en su ser. Nosotros también, ojalá que nosotros reconozcamos las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, porque es que hay veces nosotros tenemos como más a la vista los achaques que tenemos, los problemas que tenemos, las enfermedades que tenemos, los grandes líos que solemos tener en casa, y decimos, Dios no se acuerda de mí, cuando en realidad usted sigue vivita o sigue vivito y coleando, como decimos. Es una maravilla también vivir, respirar el aire de donde nacimos. Es una maravilla también, ¿verdad? Cosas espectaculares que lastimosamente nuestros ojos se quedan ciegos, pero María sí que tenía ojo para observar
y experimentar la presencia maravillosa de Dios, especialmente cuando se encarna Dios en su seno purísimo. Por eso pues alabemos a Dios. Las pequeñas cosas que tenemos que agradecerlas a Dios. Yo a veces digo, haciendo un poquito de chiste, cuando la gente se queja de la pobreza, que quiere que Dios lo bendiga con cuestión económica, entonces le digo un poquito, pues mírese un poquito cómo está. Tal vez no tiene una gran casa y un gran carro, pero usted tiene ropita encima, porque recuerda que usted nació desnudo. En Cachiquel decimos chanay, se dice en Cachiquel, ¿no? Entonces, o sea que lo que usted tiene, lo poco que tiene es ganancia, y sin embargo uno no ve eso. La Virgen Santísima observa todos esos detalles y alaba a Dios, alaba a Dios. Nosotros también, a pesar de las realidades que vivimos, que sí, ciertamente sufrimos, pero hay muchas cosas por las cuales podemos darle gracias a Dios y alabar el santo nombre de Dios, como lo hizo la Santísima Virgen María en su Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor.